tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial, un programa para que nuestro gobierno y los empresarios entiendan la importancia de llevar sus empresas a la bolsa de valores para que ellos puedan crecer exponencialmente en el mundo. Estamos viviendo un nuevo orden económico mundial y todo depende de lo que haga Wall Street y las demás bolsas de valores. Y nuestros empresarios no están exentos de esto. O entran o ellos pierden sus empresas en el tiempo. Entonces, le trajimos de nuevo los orígenes de Petrobras, de quién fue Petrobras, qué hacía Petrobras. Y hoy, luego de su reivindicación de pagar su multa, sigue siendo una compañía sólida que cotiza tanto en Wall Street como en Brasil. También vamos a ver qué dijo la ex primera dama y vicepresidenta de la República con un tweet y que ella desconoce cómo funciona el mundo y el nuevo orden económico mundial se controla y se dirige desde los mercados, y donde ella plantea que los precios y de la miseria que viven los dominicanos, y que ella está con ese comentario desafortunado, totalmente equivocada. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa, pausamos. Miren, la constructora Armando Toros abre de nuevo otra brecha de oportunidades para el pueblo dominicano, toda Latinoamérica y el Caribe y el mundo, con esta gran visión de esta torre Everest Tower en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini, un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. La torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe, y el mejor instrumento de inversión que usted pueda conseguir ahora mismo para multiplicar o triplicar su dinero. Gracias al ingeniero José Rosado por esta gran visión de traer esta torre de inversión a la República Dominicana y muy especialmente al sector de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, el Hotel Catalonia y Prestige Trader, el próximo marzo 19, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, tendremos un seminario especial. Aumenta tus ingresos en bolsa de valores. Análisis, técnicas y estrategias para usted determinar cuándo y por qué sube el dólar, con cuáles monedas se negocian las materias primas, qué hacer para proteger su empresa de una posible alza del crudo de petróleo y de los commodities, qué hacer también cuando usted tenga que reducir sus inventarios, sus cuentas por cobrar, cuando le van a subir su tasa de interés. Este seminario es para usted, para que usted salve mínimo 152,000 pesos en el año que usted pierde por cada millón depositado en instrumentos de rendimiento en los bancos comerciales, porque el dinero ahora mismo a nivel mundial no tiene ningún valor. Con $95 con cupo limitado, este seminario le va a salvar a usted todos los años un mínimo de más de 150,000 pesos por cada millón depositado. Venga, le esperamos, aumente tus ingresos
en Bolsa de Valores. Marzo, sábado 19, de 9 a 2 de la tarde en Catalonia, Santo Domingo. Llámenos. Miren, dicho esto, ustedes saben que todas las semanas le traemos el análisis del mercado, porque aquí nos traza las pautas de lo que vamos a hacer con la economía. Y que le hemos dicho esto siempre porque estamos viviendo un nuevo orden económico mundial y que la economía mundial es regida por Wall Street. El mundo se controla desde Wall Street, nos guste o no. Entonces, si usted busca su empresa y nos dice a qué usted se dedica, nosotros le vamos a decir cuál es su materia prima en Wall Street y el precio de esa materia prima y lo que va a pasar con su materia prima en los próximos 2 meses a 9 meses. Porque para eso es la bolsa, porque todos los instrumentos financieros van a la bolsa, todo, sin excepción. Entonces, como todo va a la bolsa y su empresa depende directamente de la bolsa, entonces aquellas empresas que tengan asesores en bolsa de valores van a tener un mejor rendimiento. Entonces, fíjense que esta semana sale en los medios de comunicación que una empresa china de paneles solares se instala en el país. Bueno, pues esas empresas se cotizan en bolsa y la vamos a traer en la próxima semana. Entonces, ¿qué significa esto para los empresarios dominicanos que también proveen paneles solares? Bueno, que van a desaparecer del mercado si no entran a la bolsa, porque esa empresa se cotiza en bolsa y tiene mucho dinero y puede reducir un 40% a los paneles solares para ellos quedarse con el mercado. Y eso lo hemos dicho, que cuando venga una empresa que haga lo que usted hace de su empresa, a qué usted se dedique, usted desaparece del mercado. Porque si esa empresa se cotiza en bolsa, es imposible competir con un monstruo de la bolsa de valores. Para eso hacemos el análisis de la bolsa, para determinar qué va a pasar con su empresa y qué va a pasar con los mercados, con su compañía y con su industria. Y cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno respecto a los mercados. Colócame la número 2, señor director, para que veamos qué pasó con el Dow Jones la semana pasada. Y los vemos. La semana pasada dijimos que estaba con un doji tocando, acércala, señor director, para que veamos cómo se sostenía en ese precio en 35.089 puntos, pero no pudo sostenerse porque hay mucha tensión. Le dijimos que habían 2 noticias buenas, una buena y una mala. La buena, ¿cuál era? Que se había recuperado momentáneamente. Y la mala, que no pudo tocar los 36.900 puntos. Entonces, eso manda un mensaje negativo a los inversores, a la economía mundial y al mundo. Colócame la número 3, señorito, para que veamos esta semana qué pasa. Acérquela, se cierra antes de ayer con 503 puntos negativos la bolsa de valores. Acérquela para acá, señor director, para que veamos esa gráfica bien de qué va a hacer esa gráfica en el futuro y qué nosotros esperamos que haga. Fíjese, toca los 34.700 puntos, pero va a tocar esa línea verde, 34.000 puntos. Y ya le dijimos que si baja por debajo 6.000 puntos de margen que tenemos, el mundo entrará en recesión. Y nosotros vamos a decir el día y la hora que eso pase. ¿Por qué? Porque eso afecta al empleo, eso afecta a los gobiernos, afecta a la política monetaria. Puede bajar con nosotros, señor director. Afecta a la política monetaria y la política fiscal del gobierno. Porque quien nos traza la dirección correcta de hacia dónde se va a mover la economía mundial es la bolsa de valores. Y por descalificación nosotros podemos inferir la economía local o cualquier economía del mundo. No necesitamos conocer esa economía para nosotros saber si esa economía tiene problema o no. Con ver la bolsa sabemos si esa economía tiene problema. Entonces, por eso los mercados son los que trazan la línea de la economía mundial. Entonces, aquellos políticos que se vayan a los medios de comunicación y que no entiendan esto, entonces nos están mintiendo. Se están convirtiendo como políticos populistas y que piensan que el pueblo dominicano sigue siendo un pueblo ignorante. No, señor, así no, y se lo hemos dicho, a los políticos nuestros que aspiran a ser presidente o a cargos públicos o a cargos selectivos, que antes de hablar de economía que vayan a la bolsa primero, porque la bolsa todo lo refuta. Y este programa nació para decir la verdad. Y si diciendo la verdad, usted lo contradecimos a usted, bueno, pues entonces eso va,
porque usted no puede irse a los medios de comunicación a hablar disparates de cosas que no son ciertas, para usted ganar partido político de algo que está pasando a nivel mundial y que usted quiere hacer creer que es local lo que está pasando. Entonces usted no tiene ni idea de lo que es el nuevo orden económico mundial y no tiene ni idea de cómo se controla el mundo y quién controla el mundo. Colócame la número 4, señor director, para que veamos ese tuit que dijo la señora Margarita Cedeño de Fernández o ex Fernández. Con el costo de la gasolina y los alimentos, quieren que el pueblo ande a pie y coma aire. Tendremos un país en la pobreza y con hambre. Señor, líbranos. El cambio llegó, la miseria volvió. Bueno, pero señora Margarita, la miseria la tiene usted en su mente cuando no entiende que quien pone los precios a esa gasolina que usted habla, a ese crudo de petróleo que usted menciona, es la bolsa de valores de Wall Street. Y esa miseria que usted tiene, esa pobreza que usted dice, cuando usted se iba a la Quinta Avenida a gastar millones de dólares en sombrero, millones de pesos en sombrero, no nos decía eso. Usted no tiene ni idea de cómo se negocia el mundo ahora mismo, ni idea usted tiene. Dígale al pueblo cuánto usted gastó en sombreros. Más de 18 millones de pesos dice que usted gastó en sombreros. Dígale al pueblo eso. Que usted cerró en una ocasión una tienda en la Quinta Avenida. Entonces ahí no estaba el pueblo pasando hambre ni con miseria. Y eso que usted dice es falso de toda falsedad. Porque el gobierno no tiene nada que ver con los precios. Ni tiene nada que ver con la gasolina. Ni tiene nada que ver con los alimentos. El trabajo del gobierno es producir más o comprar más alimentos en los mercados o importarlo. Es el trabajo del gobierno. La estrategia del gobierno debe ser qué tan eficiente es el gobierno con los tiempos actuales. Y usted, señora Margarita, no tiene ni idea de cómo se negocia eso en Wall Street. Cuando usted se va, colócamelo para atrás, señor director, cuando usted se va y dice, con el costo de la gasolina y los alimentos quieren que el pueblo ande a pie y coma aire. Bueno, porque el gobierno no produce gasolina. República Dominicana no produce gasolina. Entonces, esa miseria que usted dice, que llegó la miseria está en su mente por la incapacidad de entender cómo funciona la bolsa de valores y los mercados internacionales, que son los que le ponen el precio a todo. Entonces, así no, señora. Entonces, váyase primero a la bolsa, dígale a sus asesores que vean la bolsa, porque nosotros le vamos a decir dónde se coloca el precio de la gasolina. ¿Y dónde se coloca el precio a esa miseria mental que usted tiene de acuerdo a su opinión personal? Que no tiene nada que ver con el gobierno. Porque aquí no estamos defendiendo el gobierno, aquí estamos diciendo la verdad. ¿Quién le pone el precio a los mercados, a todos esos mercados? ¿Y por qué de las cosas? Colócame la número 5, señor Héctor, para que veamos qué pasó entonces. Ahí los vemos. Ese crudo de petróleo, señora Margarita, cerró en 93.10. Y le vamos a decir al gobierno, qué bueno que el presidente Putin, el presidente Biden estuvieron hablando una conversación ayer de más de una hora. Acérquele esa gráfica, señor director, para que podamos ver lo que va a pasar con el crudo de petróleo. Miren, si el crudo cierra, va rumbo a los $98 el barril. Entonces, el gobierno, si el crudo sube por encima de 93.30, oiga el precio, 93.30, al gobierno que entre comprando toda la producción de este mes, de los 30 días, de los 165,000 barriles diarios que compramos en la bolsa de valores, porque va a subir a $98 el barril si sobrepasa por encima de 93.30. No lo salva nadie, no lo para nadie. Entonces, es esto lo que nosotros necesitamos. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Observar el mercado mañana. Si Putin y Rusia invaden a Ucrania, hay problema. El crudo va rumbo a los $100. Con usted y sin usted, señora Margarita. Con el mundo y sin el mundo. Porque los mercados tienen vida propia y se controlan ellos solitos. Entonces, cuando usted dice eso, miente a este pueblo, señora. Y colóqueme la número 6 para que veamos esa gasolina que usted dice que quiere que andemos a pie. Mire, está en 2.74 y va rumbo a 2.90 en la bolsa de valores. El precio de bolsa actualizado. Acérquela, señor director. No la salva nadie, no la para nadie. Esa gasolina debe de estar tocando próximamente los 2.80, los 2.90 dólares el galón de gasolina en Wall Street, en la bolsa, en los mercados futuros. Entonces, cuando usted se va a las redes sociales, a los medios de comunicación, a ganar partido político con algo que es mundial, no local, entonces usted miente al pueblo, señora. Y esos alimentos que usted dice van a seguir subiendo,
porque todo está subiendo en la bolsa. ¿Quién me lo dice? La bolsa de valores. Entonces, a sus asesores, señora, que vayan a la bolsa antes de ponerle a usted a decir cosas inapropiadas y comentarios desafortunados en la opinión pública. Que vayan a la bolsa primero, pues se lo hemos dicho, que todo pasa por la mano de Wall Street. Todo, absolutamente todo. Que después que una persona nace, lo más importante en la vida es la bolsa de valores, porque es el escenario para su vida. Es el escenario de nuestra generación y de todas las generaciones por venir. Entonces, no es como decía su ex, que Wall Street era una casa de casino. Sin embargo, fue a buscar 16,000 millones de dólares prestados a ese casino. Entonces, para que usted tenga una idea, que no todo lo que nos llega a la boca debemos decirlo. Vamos a consultar la bolsa. Antes de hablar de economía, vamos a consultar la bolsa. Primero, nosotros no hacemos un comentario aquí sobre economía sin antes ver qué nos dice Wall Street. Y después que Wall Street nos habla, entonces nosotros venimos y lo decimos. No antes, no antes. Porque entonces estamos errados en nuestro comentario. Colócame la número 7, señor director, para que veamos qué va a pasar. Mire, ese es un Exchange Trend Fund, TECRIUM, Exchange Trend Fund del maíz, subiendo, explotando. ¿Qué dice eso, señora Margarita? Bueno, que el maíz va a seguir subiendo la bolsa. Bueno, todo lo que, si sube el maíz, sube la carne de pollo. Porque sube la materia prima con la que se fabrican los pollos, porque los pollos son fabricados en días, en 40 días, en 40 y pico de días. Entonces, está subiendo el maíz en la bolsa. Yo no necesito saber, tener que ir al supermercado para saber que eso va a seguir subiendo la bolsa. Mientras eso sea así, señora, los precios de la canasta familiar van a seguir subiendo. Les guste a usted o no, esté este gobierno o cualquier otro gobierno gobernándonos por 4 años o por el tiempo que sea, porque los mercados tienen vida propia, señora. Entonces no es como usted dice. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos. El trigo también. Acérqueme eso, señor director. Mire, subiendo también. Acérqueme para que leamos ese párrafo. ¿Para qué sirve el trigo? Dice aquí, es un exchange trend fund que se negocia en la bolsa. Wheat is one of the most important agricultural commodities. O sea que el trigo es uno de los más importantes commodities de agricultura, usado a nivel mundial, en la economía mundial, como alimentos, para alimentar los animales, para fuel scratch, para papeles, participo en plástico. Demand for wheat is rising. La demanda por trigo está aumentando exponencialmente. Entonces va a seguir subiendo el trigo, señora. Van a seguir subiendo los alimentos. Colóqueme la número 9, señor director, para que veamos esa gráfica del trigo. Miren, el TECRIUM, el Exchange Trend Fund del trigo, subiendo. ¿Qué significa eso? Que va a subir el maíz, que va a subir el petróleo, que va a subir la gasolina, que va a subir el trigo y que va a subir todo, señora. Entonces, el pueblo seguirá en la miseria, pero no porque usted lo diga, es porque lo dice la Bolsa de Valores. No tiene nada que ver con el gobierno esto. Entonces, no use un comentario, algo que está pasando a nivel mundial, con algo que es local, porque eso es falso de toda falsedad. Dígale a sus asesores que antes de usted emitir una opinión sobre la economía dominicana, que consulten la bolsa primero. Porque si no lo hacen, están totalmente equivocados. Y nosotros lo vamos a decir en este programa. Colóqueme la número 10, señor director, para que usted vea cómo es la inflación a nivel mundial. Mire, tasa de inflación por regiones, señora Margarita. En Estados Unidos, mire, de 3.7 a 4.5. En el Reino Unido de 2.4 a 3.5, en la zona europea de 2 a 2.4, en Asia Pacífico de 1.2 a 2.3, el mundo entero de 3.7 a 3.5, África de 9.5 a 10.6 y Latinoamérica de 10.4 a 11.9. ¿Cómo usted le explica eso al pueblo dominicano, señora? Que la inflación global está explotando en el mundo, producto de los mercados. Entonces, así no, señora. Entonces, esa opinión suya personal no tiene ninguna validez, señora, porque es falsa de toda falsedad. El gobierno no tiene nada que ver con los precios de la gasolina. Puede bajar con nosotros, señor director. Ni tiene nada que ver con los precios del trigo tampoco. Ni tiene nada que ver con el precio del maíz tampoco. Y en consecuencia con los alimentos en los supermercados. Porque si sube la materia prima y sube la inflación, tiene que subir todo, señora. Porque es el nuevo orden económico mundial. Y le hemos dicho que el mundo se controla desde la bolsa. ¿Y quién decide esos precios, Wall Street? Nadie más, ni usted, ni yo, ni nadie. El mercado tiene vida propia y se mueve solo. Entonces, cuando nuestros políticos quieran atacar al gobierno, no se vayan a los supermercados.
a los precios, porque el gobierno no pone precio, ni este ni ninguno. Quien pone el precio es la bolsa. Y tenemos que comprar, nos guste o no. Si Rusia invade a Ucrania y el crudo se va a $100, el gobierno dominicano tendrá que comprar el barril a $100. Y si la gasolina se va a $4 el galón, tendrán que comprarlo a $4 el galón. Les guste a usted o no. O sea que su comentario no tiene fundamento, señora, porque está basado en el aire, no en los fundamentos de los mercados. Y qué bueno que tenemos este programa, porque es el único que dice la verdad sobre ese tema. Ya se acabó esa bocina de los comunicadores del pasado, que repetían como papagayos que teníamos una macroeconomía estable, que habían bajado el dólar, cosa que es falso. Ningún gobierno en el mundo ni sube ni baja dólar, ni sube ni baja alimentos, ni materia prima, lo sube y lo baja el mercado. Entonces, si usted no entiende esto, bueno, pues entonces usted está desconectada de lo que es el nuevo orden económico mundial. Entonces no puede aspirar a ser presidente de la República sin conocimiento del nuevo orden económico mundial y de la geopolítica mundial, que es lo que incide en los precios, tanto de la materia prima, de los alimentos y de todo. Y eso determina la cantidad de empleo de un país y del mundo. Porque si sigue esto subiendo, bueno, millones van para la calle, eso lo hemos dicho. Pero el gobierno no tiene la culpa que Wall Street aumente la inflación y que millones vayan para la calle, porque si la bolsa colapsa, colapsan los empleos. Entonces, cuando nuestros empresarios entiendan esto, cuando nuestros industriales entiendan esto, entonces van a manejar sus empresas de forma más eficiente, porque la bolsa todo lo controla, todo. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos. Esta semana, fíjense, es el Treasury Yield Index, el índice que mide la tasa de interés de 5 años de los bonos del Tesoro de 5 años, subiendo la tasa de rendimiento. Entonces, ¿qué impacto negativo tiene esto? Bueno, que van a bajar los precios de los bonos. Cuando el gobierno dominicano coloque bonos soberanos en Wall Street, va a tener que colocarle una mayor tasa de interés. Eso aumenta la deuda externa. Entonces, un comunicador no puede irse a la bolsa a decir que el gobierno aumentó la deuda externa. Bueno, la bolsa la está aumentando ya de plano. Cuando suben los rendimientos en la bolsa, de plano aumenta la tasa de interés. Eso es lo que está pasando. Esa es la de 5 años. Y colócame la siguiente gráfica, la número 12, para que veamos la de 10 años también, señora, que es un patrón de los bonos del Tesoro, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Entonces, eso es lo que determina, señora, hacia dónde va el mundo, hacia dónde van los bonos, hacia dónde va la deuda externa de cada pueblo y hacia dónde van los empleos y las empresas. Porque ahora el crédito va a seguir aumentando. Ya el mercado descuenta 3 veces 3 subidas de la Reserva Federal. ¿Qué significa eso? Bueno, que el dólar va a subir sobre la marcha en el futuro. El mercado ya lo descontó, 3 subidas, 3. Entonces Wall Street nos está diciendo, miren, viene un problema y un problema grave y los gobiernos y los pueblos nuestros tienen que prepararse para lo peor. Por eso siempre hemos abogado y le hemos pedido al gobierno que debe de crear un ministerio de inversión para que le dé asesoría a los empresarios, a los ministros de hacia dónde va la bolsa, para que el gobierno tome la medida correcta en la dirección del mercado. No después que pasen las cosas, con 6, 9 meses antes de anticipación. Ya le dijimos lo que está pasando en el mundo. Colócame la número 13, señor director, para que veamos la tasa de rendimiento de 30 años igual. Entonces, explotando la bolsa. ¿Qué significa eso? Que los bonos del Tesoro de Estados Unidos van a bajar y los bonos soberanos van a bajar los precios de la República Dominicana. Pero la tasa de interés va a ser más grande ahora, más alta. Entonces, los rendimientos ya, la número 14, señor director, de la tasa de 10 años está en 2,5, 2,03 acaba de cerrar y subiendo. Entonces, ¿qué significa eso, señora? Bueno, que va a aumentar el crédito. Los bonos de República Dominicana, el gobierno va a tener que pagar sí o sí, colocar nuevos bonos en la bolsa a una mayor tasa de interés. Eso socava el precio de las acciones y eso va a hacer que Wall Street colapse y millones irán para la calle en la medida que esto siga aumentando. Entonces, por eso tenemos que monitorearlo el día a día, porque esto es grave, ¿eh? Esto no es juego. Wall Street no es un juego de azar, como piensan muchos, ni una casa de empeño, como piensan muchos. Y de usted no se diga porque usted no mencionó Wall Street. Esto no es un juego de azar. Entonces, en la medida que esto siga aumentando, va a colapsar la bolsa. Y si colapsa la bolsa, millones irán para la calle.
Y si millones van para la calle, ¿qué va a pasar con el gobierno? Bueno, que va a dejar de percibir millones de dólares en impuestos por el pago de los contribuyentes. Entonces el gobierno, ¿qué va a hacer cuando deje de recibir dinero? ¿Ponernos más impuestos? Pues no aguantamos más impuestos. Por eso la bolsa es importante. Porque la bolsa nos dice hacia dónde nos vamos a mover. Y solamente la bolsa lo dice. Nadie más lo puede decir. Porque la economía trabaja con 3 meses pasados, 6 meses de dos productos internos brutos. Mientras que la bolsa trabaja con 10 meses en el futuro y 17 meses con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Un profesional en bolsa sabe en qué posición está la economía mundial y en qué posición está la economía de ese país. ¿Y qué pasará con sus empresas? Si conoce los ciclos de la bolsa, porque la bolsa anticipa al ciclo económico con un mínimo de 9 meses. Y lo hemos traído muchísimas veces aquí. O vamos a tener que volver a traer para que usted entienda que sus comentarios son desafortunados y que antes de usted emitir una opinión personal sobre la economía mundial, y en este caso la nuestra, debe de consultar la bolsa primero. Que el gobierno no tiene nada que ver con que suban la gasolina. El gobierno no tiene que ver si Putin mañana invade a Ucrania y la gasolina se va a $3, a $3.50 y el crudo se va a $140. El gobierno tiene que ver con eso. Y si usted fuera gobierno, usted tuviera que comprarla, como dice el gobierno. Entonces su comentario es falso, de toda falsedad, porque no está sustentado en los mercados. Una opinión de lo que usted cree. Entonces usted piensa aspirar con lo que usted cree. No, no es con lo que usted cree, es con la realidad. Y esta es la realidad, señora. Ahora, venga aquí para que le diga a este pueblo qué usted opina de esto que estamos diciendo. Porque nosotros podemos probar que usted está mintiendo. Pero usted no puede probar esto, que esto es falso. Que esto que nosotros le hemos presentado es falso. Porque esto es el mundo. Y esto es el día a día. Y mañana a las 9:30 de la mañana, la bolsa va a abrir con usted y sin usted. Y si Putin invade, el crudo de petróleo va a $100 con usted y sin usted. Porque es así como funcionan los mercados. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. En el próximo bloque vamos a ver de nuevo Punta Catalina, por qué Punta Catalina debe ir a Wall Street a cotizar en bolsa y qué pasó con Petrobras, esa empresa que era la líder de la mafia y de la corrupción, pero que hoy está reivindicada y que sus acciones están sólidas, producto de las multas que tuvo que pagar, pero que la bolsa significa transparencia. Y por eso Punta Catalina y Refidonza deben de ir a vender esas acciones a Wall Street y a la Bolsa de Valores Dominicana. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el Banco Central de la República Dominicana, que nosotros hemos sido uno de los más críticos por política errónea que ha implementado y que le ha costado mucho al país, pues en este caso coincide con lo que nosotros hemos venido diciendo por años en este programa. Entonces, ese mismo gobernador del Banco Central, que fue el gobernador de cuando su ex era el presidente, señora Margarita. Entonces, vamos a ver, señor director, ¿qué dice el Banco Central sobre la materia prima? No Luis Fernando García, no la Bolsa, el propio Banco Central. O sea, la persona que ha sido el gobernador del Banco Central por 20 años consecutivos. Entonces, si usted no le pide opinión a una persona versada, entonces en este caso usted está desinformada, totalmente desinformada de lo que está pasando en el mundo actual. Colóqueme el número 18, señor director. Miren, amplíeme ese párrafo, que el Banco Central dice, con relación a las materias primas, el precio del barril del petróleo intermedio de Texas, el West Texas ese intermedio, ha incrementado recientemente al pasar de $71 en diciembre de 21 a un promedio de 83 durante enero del 22, condicionando por limitaciones en la producción mundial del crudo y tensiones geopolíticas en algunos países productores. De igual forma, los precios internacionales de los bienes primarios alimenticios como maíz, trigo y soya
han vuelto a aumentar durante el mes de enero del 2022. Entonces, fíjese, eso dice el Banco Central, cuando el crudo costaba 83, ahora cuesta $93. O sea que cuesta $10 más. Y ese maíz, ese trigo, esa soya cuesta mucho más dinero. Entonces, fíjese cómo se cae lo que usted dice en su comentario, sin ningún fundamento y sin ver los mercados. Solamente porque usted quiere ganar partido político con un pueblo humilde y que antes ustedes y las bocinas pagas por ustedes salían a los medios de comunicación a decir que la economía estaba bien. Puede bajar con nosotros, señor director. Ya esos tiempos pasaron. Entonces, si ustedes creen que se pueden ir a los medios de comunicación a mentirle a este pueblo, están equivocados, porque no todos somos ignorantes. Hay personas profesionales con mucha capacidad que conocemos la información y que la vamos a dar al pueblo en blanco y negro. Y los mercados son en blanco y negro. Fíjense lo que dice el Banco Central, que el crudo de 71 estaba en 83 y ahora está en 93. Y si sobrepasa los 93.30 irá a $98, $100 el barril. Y si Rusia invade, irá a $120 el barril. Nos guste o no, con usted y sin usted, y más allá de usted. Porque eso no lo controla ni usted ni nadie. Entonces, cuando se van a los medios de comunicación nuestros políticos a hablar mentiras, el pueblo tiene que saber a quién le cree. Entonces, usted no puede pretender aspirar a un puesto electivo presidencial sin conocimiento en mercado, sin conocimiento en la economía mundial y cómo se controla la economía mundial. Eso es inaceptable. Y hemos tenido legisladores analfabetos, personas que levantan las manos y aprueban las leyes, analfabetos, que no saben firmar su nombre. Entonces nuestro pueblo, que si continuamos en esa dirección, estamos en el camino equivocado, totalmente equivocado estamos. Entonces, dicho esto, señora, nosotros le recomendamos a usted y a su equipo de asesores que antes de hablar de economía, consulten la bolsa primero. Porque entonces usted estará totalmente equivocada con lo que usted dice. Es lo que usted cree y no es lo que usted cree para ganar partidos políticos. Aquí las cosas son como son. Lo dice la bolsa y lo dice Wall Street. No Luis Fernando García, no lo dice el mercado. Miren, dicho esto, sigue desatándose el asunto del fideicomiso con Punta Catalina. Y nosotros le hemos dicho al gobierno que llegó el momento ya de casarse con la gloria y de que lleve a Punta Catalina a Wall Street a cotizar en bolsa y que la lleve a la Bolsa de Valores Dominicana también, para que de una vez para siempre nuestro mercado se dinamice. Colóqueme la número 20, señor director. La semana pasada, nosotros ahí vemos Petrobras, le trajimos a Petrobras, una empresa brasileña, que a pesar de toda la corrupción que hizo, por la importancia de la bolsa es esa, que cuando usted entra a la bolsa, usted tiene que ser transparente. Si Punta Catalina entra a la bolsa, tiene que transparentarse. Y qué bueno que el presidente mandó a hacer la auditoría, porque eso nos coloca en el camino correcto para llevar las acciones de Punta Catalina y Refidonza a Wall Street y a la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Entonces, ¿quién es Petrobras y los orígenes de Petrobras? Colóqueme la número 21, señor director, para que veamos esta semana que suben las acciones de $13 a 14.19. Qué bueno, porque ya le habíamos dicho que Petrobras es tremenda corporación de Brasil, estatal, pública, que se negocia en la Bolsa de Valores de Nueva York. Por eso ahí lo vemos. Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, ADS. Entonces, ¿pero qué hizo Petrobras? Que le costó a Petrobras transparentar más su finanza y que estaba haciendo mafia y que trajo a la corporación que tiene que ver con Punta Catalina, que se llama Odebrecht, una empresa delincuencial y que también fue multada en Estados Unidos y en Suiza y en el mundo por actos de corrupción. Colócame la número 22, señor director, para que veamos. Fíjense, condenan a otros 2 implicados en caso Petrobras. ¿Qué significa eso? Que cuando Petrobras comenzó a pagar sobornos, entonces fueron condenados. Vamos a traerle una cronología de toda la historia de Petrobras. ¿Y por qué es importante la Bolsa de Valores? ¿Por qué es importante Wall Street? Porque quien descubre a Petrobras es Wall Street. Quien descubre a Odebrecht es Wall Street, porque ambas estaban en la bolsa. Y cuando usted entra a la bolsa a vender acciones, está bajo el control y el dominio de las leyes federales de los Estados Unidos, porque es el sistema. El Cuerpo Armado de Estados Unidos, el Departamento de Estado, tiene todo el derecho de ir por usted donde quiera que usted esté, porque usted ha ido
a la Bolsa de Valores de Nueva York a buscar dinero, a capitalizarse para pagar sobornos, actos de corrupción en detrimento de los inversores norteamericanos y del mundo. Entonces nosotros le hemos dicho que por eso la bolsa es importante, porque si usted hace trampa, usted es demandable. Entonces, ¿quién más demandó a Petrobras? Para que ustedes tengan una idea de los orígenes de las cosas, de cómo viajó el dinero y por qué la bolsa es importante. Colóqueme la número 23, señor director, para que veamos. Mire, Bill Gates demanda a Petrobras y su auditor. Amplíe esos párrafos, señor director, para que lo leamos bien. Se suma otra demanda al caso. La fundación Bill y Melinda Gates demandó por $41 millones a Petrobras y a su auditor ante una corte de Nueva York por haberle ocasionado pérdidas de varias decenas de millones de dólares al fondo en este esquema de corrupción. Con esta acción, la fundación del presidente de Microsoft y su esposa se unen a una larga lista de demandantes que intentan recuperar su dinero mermado luego de hacerse público el escándalo, lo que causó bajas en el valor de las acciones de la petrolera. El documento de la demanda de los Gates indica que la corrupción a la empresa semipública era institucional al estar tan extendida en su estructura. La fundación tenía más de $27 millones invertidos en acciones en Petrobras desde el 2013. Es el señor Bill Gates y Melinda Gates. Puede bajar con nosotros, señor director. Es para que ustedes tengan una idea de cómo funciona la bolsa. Una empresa mafiosa, Petrobras en su momento, demandada a nivel mundial en detrimento, porque hizo trampa, en detrimento de los inversores. $27 millones tenía el señor Bill Gates en la empresa Petrobras. Pero nosotros, obviando eso, nosotros no tenemos ni idea de cómo se compra una acción en la bolsa de valores. Pero ellos sí, porque ellos viven de la bolsa. De eso vive el señor Bill Gates. Porque usted tiene que usar Microsoft, toda la computadora tiene que usar el sistema Microsoft. Entonces, vivimos de espalda a lo que realmente mueve el mundo, que son los mercados internacionales y la bolsa de valores. Colócame el número 24, señor director. Petrobras, luego de todo esto, tuvo que entrar a un acuerdo y pagar $2.950 millones en accionistas o accionistas en Estados Unidos. La empresa brasileña Petrobras, amplía la señor director, anunció que ayer que afirmó un acuerdo en el que se comprometió a pagar $2.950 millones a los accionistas que presentaron denuncia en su contra en Estados Unidos para evitar ir a juicio por los prejuicios relacionados con los desvíos de recursos investigados por la operación Lava Jato. Entonces, la compañía afrontará la mayor compromiso de este tipo. Desde 2008, la firma estadounidense Enron acertó desembolsar $7.200 millones. Es para que usted tenga una idea. Inversores que compraron acciones de Petrobras en la Bolsa de Valores de Nueva York, tiene que indemnizarlo, tuvo que indemnizarlo Petrobras. Porque si no, Estados Unidos se queda con la empresa. Para no ir a juicio, eso fue fuera del juicio. Para que usted tenga una idea de la importancia del por qué el presidente nuestro manda a auditar a Punta Catalina. Presidente, esta es la oportunidad de oro para llevar a Punta Catalina a Wall Street y que vaya también a la Bolsa de Valores Dominicana ahora que va a ser auditada. Porque tiene que ser transparente. No tiene que dar las informaciones. Porque si van a la bolsa y no lo hacen, son demandables. Porque entonces los que compren acciones y que pierdan dinero con las acciones de Punta Catalina, si mañana se cotizara en Wall Street o en la Bolsa de Valores Dominicana, van a ser demandables. Todo tiene que ser transparente, señor presidente. Ahí no necesitamos, olvídese de ese fideicomiso. Olvídese de eso y llévela las acciones a la Bolsa de Valores. Ahora que va a ser auditada, llévela las acciones a Wall Street y a la Bolsa de Valores Dominicana para que podamos nosotros ya de una vez para siempre apoyar el mercado dominicano de la bolsa, del mercado accionario. Colócame la número 25, señor director, para que usted tenga una idea. ¿Qué más? Petrobras, que tuvo que ser condenada antes decide pagar una multa de casi 3.000 millones de nuevo. O sea, para que usted tenga una idea cuáles son los orígenes de Petrobras. ¿Qué más hizo Petrobras? La número 26, señor director. En indemnizaciones, Petrobras deberá pagar una multa de 1.786 millones por engañar a inversores. Esa es Petrobras, la firma que contrató a Odebrecht. Entonces, colóqueme la número 27, señor director, para que veamos qué más
tuvo Petrobras, ¿cuáles fueron? El acuerdo de Petrobras fue firmado por la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC y el Departamento de Justicia. Fíjese, el SEC halló que altos ejecutivos de Petrobras se confabularon con contratistas y proveedores para inflar en miles de millones de dólares el costo de proyectos de infraestructura de la empresa. Esa información engañosa formó parte de una oferta de acciones por valor de 10.000 millones de dólares que Petrobras hizo en el 2010. Es para que usted tenga una idea. ¿Quién lo sometió a ello? El SEC, el Security Exchange Commission, que es lo mismo que la Superintendencia de Valores en la República Dominicana. Colócame la número 30, señor editor, para que ustedes vean la historia de Petrobras. Ex gerente de Petrobras devolvió 51 millones de dólares que había desviado con la corrupción de Petrobras o de Odebrecht. Pero ese era el mismo esquema que teníamos aquí. La diferencia es que Petrobras no se mencionaba porque Petrobras era la jefa de Odebrecht. Y teníamos una persona con una oficina en Palacio, Joao Santana, condenado en Brasil por esa misma corrupción y lavado. Lo mismo que el secretario administrativo, en este caso del presidente Lula da Silva, que también fue condenado a 30 años para que el pueblo sepa quién es Petrobras. Colócame la 31, señor Héctor. Este gerente devolvió 51 millones de dólares. El ex gerente de Petrobras, Pedro Baruso, preso por el gigantesco escándalo en la estatal y quien se acogió a un acuerdo de delación premiada para reducir su pena, devolvió 157 millones de reales, unos 51 millones de dólares a la petrolera, según informó la Procuraduría. Devolviendo el dinero por corrupto, como están haciendo los pulpos y todo el mundo aquí, como hizo Pagán, porque era el mismo esquema de robo y estafa y lavado. ¿Impuesto por quién? Por el socialismo del siglo XXI. Una causa noble que era invertir en la sociedad, la convirtieron en una causa delincuencial, con el expresidente de Brasil a la cabeza y Hugo Chávez. Destruyeron los partidos políticos donde iban, corrompieron todas las instituciones, permearon las instituciones, todo por donde quiera que apretamos sale pus, producto de esa corrupción de lavado, impunidad y pago de sobornos y sobrevaluación de obra. Lo que costaba 1.000 nos cuesta 3.000 millones para que la pagamos nosotros, y destruyeron los partidos políticos y destruyeron las instituciones. Entonces, ¿para qué? Con la intención de perpetuarse en el poder. ¿Qué era lo que estaban haciendo aquí? El mismo esquema. Lo mismo que hicieron en Perú y que hicieron en otros países, donde hay un presidente muerto y varios huyendo y otros presos, producto de ese esquema. Entonces, eso hay que eliminarlo. Colóqueme la número 32, señor director, para que veamos qué más el gerente de Petrobras devolvió. En un comunicado, la petrolera celebró la recuperación del dinero devuelto por Baruso, que estaba en cuentas secretas en Suiza, y que hasta ahora elevaban a 205 millones de reales, 67.1 millones de dólares, la cantidad recuperada por corrupción. Lo mismo que se ha hecho aquí con la operación Pulpo, Antipulpo, Medusa, exactamente lo mismo. Entonces, colóqueme, señor director, para que nos vayamos ahí. La número 36, a Odebrecht, condenada por pagar 2.600 millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, pero Petrobras era la jefa de Odebrecht. Y la número 37, señor director, para que veamos cómo viajaba el dinero, amplía, ahí lo vemos, Petrobras arriba con el logo verde, bájalo un poquitico, y Odebrecht debajo. Fíjese, 8 países creaban con 3 niveles de lavado. Ahí estaba todo el dinero del mundo que lavaron ese grupo mafioso, dirigido desde los gobiernos de Lula da Silva y Hugo Chávez, porque PDVSA estaba involucrada también en toda esa mafia del siglo XXI. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿cuál es la moraleja con esto? Que nuestras empresas, para que sean transparentes, si queremos transparencia de verdad, presidente, llegó el momento de llevar a Punta Catalina, cuando termine la auditoría, a Wall Street y a la Bolsa de Valores de la República Dominicana, para que el pueblo dominicano de una vez para siempre tenga acceso a la compra de las acciones de ambas empresas, que a partir de entonces, si usted lo hace así, serán empresas públicas que cotizan en la Bolsa de Valores y tienen que ser transparentes. De lo contrario, entonces son demandables como estas dos empresas. Miren, señores, no tenemos tiempo para más.
el ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó